guztioi, inigo nagasunean, hasiera esan dugu osoko bilkurari. Arratsaldeon danori, betiko moduan, hasiko gara lehenengo puntuarekin, eta da azken osoko bilkuraren akta ezagutzera emotera. Bigarrena da alkate dekreto batzuk ebazpenak. El punto segundo son los decretos de alcaldía. Tenemos, creo que son 53 decretos del pleno anterior a este pleno. Os voy a citar, muchos de los decretos son contratos menores que se han tenido que realizar, sobre todo por fin de año. Gehien baten dira kontratuak adjudikatzeko kontratu txikiak gehien baten decreto. Bueno, tenemos un primer decreto de concesión al Banco de Alimentos de una ayuda económica. Luego está también la contratación de Juncal como auxiliar administrativo y de Manuela Gastón como peón especialista. Luego hay varias de concesión de tarjeta de estacionamiento, también hay varias de perros peligrosos. Tenemos los dos decretos de modificación de créditos, la número 7 de crédito adicional. Los números creo que son 476. Son 475 y 476. Vale. Bueno, aquí a finales de año hubo que hacer una modificación de créditos en relación con una contratación que se hizo de una persona para dinamizar el hogar de los jubilados. Era una partida presupuestaria que, era una partida que no teníamos en el presupuesto, por lo tanto hubo que hacer una modificación de créditos, en este caso una incorporación de créditos. En concreto, hay dos partidas de gastos que se incorporan al presupuesto, una es la de los emolumentos que cobra esa persona y luego otra, lógicamente, la partida de la seguridad social. Que esas dos en total hacen un aumento de gasto de 17.575 euros y, por contra, también pasa a incorporarse al presupuesto la partida de ingresos que proviene de una subvención que nos concedió el Gobierno vasco por ese mismo importe, por los 17.575. Y por lo tanto, como siempre, hay dos decretos, uno el de iniciación de la modificación y luego otro el de la aprobación de la misma. Luego tenemos la primera certificación de la renovación de firmes diarias peatonales en Udiérraga y Arandia, que era con la empresa Asfaltados Construcciones Morba. Luego también hay un decreto de autorización, disposición y reconocimiento de obligación para el pago de la factura, en este caso Asfaltados Olarra. Luego hay un decreto de facturas. Luego también hay dos de ayudas de urgencia social. Luego hay un decreto de prórroga del presupuesto del año 2019. Luego hay una sanción a un vecino por mala utilización del polideportivo municipal. Luego ya empezamos con varios de los decretos que os mencionaba antes de contratos menores. Este en concreto es el de la defensa jurídica. Luego tenemos dos de bajas de oficio, otro decreto de facturas. Luego está otro de la póliza de responsabilidad civil, otra póliza de riesgos derivados de daños materiales, está el contrato de mantenimiento de los equipos informáticos, el programa de prevención de drogodependencias, luego hay varios de obras menor, luego hay dos de no ejercer el derecho de tanteo y retracto, la contratación de la auxiliar de biblioteca, luego adjudicación a TES, lo que es los trabajos de cumplimiento, lo que dice el reglamento de protección de datos de carácter personal para adecuación, y luego también hay lo que es el delegado, viene de esta empresa, de protección de datos. Luego también viene un contrato que deriva del acuerdo marco para adquisición de suministro de gas natural, años 2020 y 2021. Y luego la adjudicación a Viscor Consulting de la realización de la gestión de programas de subvenciones para inversiones y empleo, año 2020. Luego hay un requerimiento a un vecino del municipio que tiene un supermercado para el cumplimiento de lo que es el horario de carga y descarga y luego también para evitar ruidos y vibraciones.
Luego va a haber varios decretos en relación con lo de los pórticos de la iglesia que se han considerado bajas temerarias, con lo cual han sido excluidos esos licitadores que habían presentado esas ofertas. Hay 3 en concreto. Son Iscan de Rebollo, son 4, porque hay otro Iscan de Rebollo, Tejada, Ingenia y otro que no me acuerdo, que es de Alicante. Luego, sí, este es uno, el de Ingenia, Bectia era el otro. Luego está la adjudicación de la redacción del proyecto. Primero hay una propuesta a un arquitecto previa presentación de documentación. Como ha presentado la documentación, se la adjudica. Ese va a ser otro de los decretos que hay. Luego hay un decreto de adjudicación a Urrutia Asesores, Consultores, la que es asistencia técnica para la liquidación del impuesto que conocéis como el de plusvalías. Luego también está el mantenimiento de la calefacción y agua caliente sanitaria. Luego hay al lado de Irratia un programa de UGAO Información. Luego también hay la adjudicación de la empresa a tiempo, servicios y prevención, la instalación de detectores de humo. Luego hay la renovación de carpintería exterior, esto es para una obra menor. Hay una solicitud de subvención para aprendizaje de euskera, ya he comentado, tarjetas de estacionamiento. Luego hay otros en referente a la modificación del escudo heráldico municipal de UGAO Miravalles, que adoptasteis un acuerdo y ahora hay que solicitar a Diputación, una vez que se han obtenido los correspondientes informes, a ver qué es lo que informa. Todo esto son, luego el Clima Norte, el mantenimiento de climatización y ventilación del centro de jubilados. Luego hay designación de letrados y abogados, porque tenemos 2 recursos del vecino Cordovica Bilbao. Luego hay una modificación de tasas para la retirada de animales, desparasitación y colocación de chip y vacunación. La cancelación de la póliza de riesgos de responsabilidad civil patrimonial. Luego también la adjudicación a Gareca para reparar unas goteras que se produjeron en el centro escolar de Leitoki. La adjudicación a asfaltados y construcciones Morba son las de obras de destoconado de arbustos y gestión de residuos generados. Luego hay demolición de bordillo, etc. Ya he dicho que también hay de perros peligrosos, un traspaso de actividad de bar. Luego está la adjudicación a IMQ, lo que es la vigilancia de la salud de los empleados públicos. Hay una adjudicación de servicios de asesoramiento jurídico a la mujer para este año. Luego también hay una adjudicación del programa Saindus. Luego hay una estimación de una reclamación interpuesta por una trabajadora a cuenta de la relación de puestos de trabajo, de unas cantidades que hubo. Ya he dicho la del delegado de protección. Luego está el acuerdo que ha habido, el de Gelditu Geltokian, para la parada, el programa que empezó los ayuntamientos de Amurrio y Laudio. Bueno, esa es una campaña que han empezado los ayuntamientos, han organizado los ayuntamientos de Amurrio y Llodio, al que quiere que se sumen el resto de municipios por donde pasa el tren, que es para las fiestas, hacer una campaña de consumo responsable del alcohol y lógicamente para la utilización del transporte público, en este caso del tren. Y nosotros nos hemos sumado. Luego está lo que es la aprobación definitiva del presupuesto de este año y lo que es el último decreto, el de convocatoria. Vale, hay uno que creo que no has citado, el 482. Ah, ¿lo he citado? Me ha parecido, por lo menos, o si no, se me ha pasado a mí. Sí, ya había comentado. Sí, el de decreto de prórroga del presupuesto. Bueno, la norma foral 10/2003 establece que si una vez iniciado el año, el ejercicio, el 1 de enero, no hay un presupuesto definitivamente aprobado, hay que prorrogar el año anterior.
Entonces, es un decreto para prorrogar ese presupuesto, ya que, como sabéis, aprobamos el presupuesto inicialmente el 19 de diciembre. Justo creo que ayer, desde ayer ya contamos con el presupuesto 2020 definitivamente aprobado. Entonces hay que aprobar la prórroga del presupuesto en tanto en cuanto no esté definitivamente aprobado el 2020 y decir que a ese presupuesto prorrogado hay que practicarle unos ajustes, que hay que hacerlos por decreto de alcaldía. En concreto, bueno, os explico los más importantes. En concreto, en ingresos, en el capítulo 1, pues bueno, se tienen en cuenta en el presupuesto prorrogado las entregas a cuenta del IBI que nos va a hacer la Diputación Foral de Vizcaya, también por el IAE, y también bueno, hemos previsto en el presupuesto 15.000 euros más por el impuesto de la plusvalía respecto al año anterior, se tiene en cuenta, por lo tanto, esos 15.000 euros de más. Y también se aumenta el 1% del impuesto de vehículo de tracción mecánica, pues debido a que en octubre en las tasas e impuestos se aprobó bueno, con carácter general, aunque hubo algunas excepciones, la subida del 1%. En el capítulo 3 pues son todas las tasas municipales y, lógicamente, pues, bueno, los que sufrieron el incremento del 1% pues también se refleja en el presupuesto prorrogado. Luego también en el capítulo 4 se reflejan las nuevas cantidades que nos da Audal Kutxa en concepto de entregas a cuenta de 2020 y la preliquidación positiva que se publicó en octubre correspondiente al año 2019, y por ejemplo se eliminan también las subvenciones concedidas en 2019 por una parte de la Diputación Foral de Vizcaya al programa Landberri y el Gobierno vasco para acciones locales de empleo. Que esas son subvenciones que probablemente volvamos a recibir en 2020, pero como no tenemos la seguridad, pues bueno, hay que eliminarlas. Y luego se eliminan las inversiones, porque las inversiones, a no ser que sean recurrentes, no se prorrogan. En cuanto a gastos, pues bueno, pues todas las pequeñas obras y muchas actuaciones que se han realizado con carácter extraordinario en el 19 y que no se van a volver a repetir en el 20, pues también se sacan de ese presupuesto prorrogado. Pues en concreto lo más importante es, pues bueno, las obras de impermeabilización y escaleras del cementerio municipal, obras para la recogida de aguas que se hizo en Marquio, bueno, la actualización del software al que accede la Policía Municipal, pues el haber pintado el hogar de jubilado, las obras que se hicieron en la escuela en el aula de música, bueno, unas pequeñas inversiones que hicimos en el Palacio Jane para comprar una mesa de luces y de montaje y unas cortinas, etcétera, unas casetas que se compraron para las piscinas descubiertas de Arandia, una reparación del sistema de filtración de piscinas descubiertas también de Arandia, instalación de bombas y tuberías en las mismas piscinas, bueno, un diagnóstico e incorporación de criterios al Plan General de Ordenación Urbana desde la perspectiva de género y urbanismo, bueno, los talleres de memoria, la renovación del antivirus, pues bueno, como digo, son conceptos estos que no se van a repetir en el presupuesto de 2020, por eso en el presupuesto prorrogado se eliminan. También, por ejemplo, en el capítulo 4 de subvenciones, pues hay alguna asociación que este año no ha pedido subvención, pues por lo tanto también se elimina. Egin diren albida, ez da? Egindakoa ja. Hauek aipatu dituzuna konbentzioa. Horiek egin ziren, 2019 egin ziren, eta ondo ulertu hori zita. Bai, ez ohikoa izan ziren, aurten ez dira egingo, beraz, aurten kendu egiten dira. Baina, bueno, hori simbolikoa izan da, ze ja 2008ko aurrekontuaren behin betiko onarpena badakagu ja atzotik. Así que, bueno. Ondo ulertu da, egiteke zeuden edo eginda. Bai, eginda. Hirugarrena da, hortengorako lan eskaintza publikoaren berri ematea. El punto tercero es dar cuenta de la oferta pública de empleo para este año. Bakarrik hori esatea, diktamenen agertu ziren dira laguntzaile administratibo bi. Eta batean agertu zen derrigorrezko data barik, eta biak dira derrigorrezko datarekin. Errakuntza hori kendu dugu, biak dira hizkuntza eskakizuna bi eta derrigorrezko datarekin. Vale? Laugarrena da daukagun
Ogo Mirabaizen alokairu soziala sustatzeko etxe bizitza hutsetan egin beharreko obren gatiko diru laguntzak arautzen dien udal ordenantzaren aldaketa hasieraz onartzearen berri emotea. El punto cuarto es dar cuenta de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas por obras en viviendas vacías para promover el alquiler social en Ugao Miravalles. Hasiera batean, irizpide batzordeetan, zuen taldeak esan zuen hemen hitz egiteko, baina dirudenez adostasuna dagoela. Hay acuerdo, o sea que... Vale. Bosgarrena, zazpigarrena, danak dira, 2019ko urterako lanpostu zerrenda onartzen duen Ugao Mirabaitzeko udalaren erabakiaren aurka aurkeztu diren beraztertzeko errekurtsoa dira. En los puntos 5, 6, 7 son recursos interpuestos contra la valoración de puestos de trabajo que se hizo del 2019. Son 3 trabajadores, están el de Estíbaliz Otxerin, el de Ana Guinea y el de Clemente Izaguirre. Zortzigarrena da, Juan Luis Muñoz Santamaria jaunak, Ugao Mirabaizko Sabino Arana eta Goiri kaleko 5. zenbakiko lokalak merkataritza erabilera izatetik 3 etxebizitzentzako erabilera izatera aldatzeko egindako eskabidearen espedientearen berri ematea. El punto 8 es dar cuenta del expediente de solicitud de don Juan Luis Muñoz Santamaría de autorización de cambio de uso del local comercial a 3 viviendas para el local sito en la calle Sabino Arana y Goire, número 5 de Ugao Miravalles. Bederatzigarrena dira gauza desberdinak, korrespondentziaren berri emotea. El punto 9 es conocimiento de correspondencia. Hori ja ikusita daukazu. Está el acuerdo marco con la Asociación de Comerciantes de Ugao Miravalles. Está la acta de reunión del Comité de Agenda Local 21 de 15 de diciembre. Está el informe de actividades realizadas por la animadora sociocultural en el hogar de los jubilados. Está el Festival Bizilabe en Nervión y Baixabal. Está el informe de gestión del polideportivo en enero del 2020. El informe valorativo del programa Gabonetako Musikaldia. El informe también, otro informe valorativo de Umentzako Antzerkia. El programa de carnaval del 2020. Y el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de la ejecución de un mercado medieval en esta villa. Eta hemen hartu da zuek proposamena euskararena edo zuzerbe, bai. Hitz egin genuen eta antza agertzen zen, nahiz eta ez genuen ikusi hasiera baten. Bai. 10garrena da erreguta itaunak edo galderak eta eskaerak. El punto 10 es ruegos y preguntas. Bueno, guk esatea hori, oin dela 2 aste edo sartu genuela ostegun emango den greba orokorren harira mozio bat, udalbatzan gai ordenean agertzeko asmoz eta hori onartzeko asmoz. Baina, ez dara sartu, besterik gabe. Gai ordenean sartzea gustatuko litzaigukela, baina ez dara sartu. Eta uka hori dagokion gai batean. Bueno, zentzu honetan esatea lehenengo eta behin ados gaudela pentsiodunen aldarrikapenekin eta lan baldintzak hobetu behar direla esaten denean. Baina, ez dugu puntu hau gai zerrendan sartu, betiko arrazoiengatik. Udal mailako gaiak eta gogotarrei argi eta garbi eragiten dietena bakarrik eramaten ditugu osoko bilkurara, edo ekartzen ditugu osoko bilkurara, eta ildo horretan gogorarazi behar da, orain dela pare bat hilabete gutxi gora bera, onartu egin genuela osoko bilkuran pentsiodunen mugimenduari babesa emateko adierazpen bat. Beraz, hau ez da guztiz berdina, baina antzekoa da. Beraz, gaiaren mamira sartu gabe, koherenteak izan behar dugu gure pentsatzeko moduarekin, hauteskunde programan isladatutakoarekin, eta beti egin izan dugun herri politikarekin. Ugautarrei esan dizu eragiten diotenak. Uste du gautarrei eragiten
Bilbon badakigu sortu egin dela greba zandada bat, 50 pertsona edo inguru biltzen dituela. Eta bertan, hemengo merkatari asko dutela, jakite, aditzen amoten, besterik ez. Eta esan duzu gai batzuk aurretik atera genituela, onartu genituela udalbatzan, pentsionisten inguruan, baina bertan, oingo mozioan 16 puntu hartu dira, eta horietatik bakarrik 6 errepikatzen dira. Zer? Ez dut bertu? 16 puntu, 16 aldarrikapen agertzen direla, baina horietatik bakarrik 6 errepikatzen direla. Aurrekoarekin kontutan hartu. 16 aldarrikapen non agertzen dira? Puntua, guz hartutako mozioan. 16 aldarrikapen, gregaren... 16 puntu. Guk esan dugu, antzikoa da, eta greba hau hasi zen pentsiodunen mugimentua dela eta gero beste aldaketa bat eman diozu edo behintzat antolatzaileek eta ez da gure eskumena eta horregatik erabaki dugu ezartzen. Pentsionista be zen gure eskumena eta hartu genuen. Baina besti gabe, gai ordenean sartzea gustatuko litzaigula, gero ez bada onartzen, ez bada onartzen, baina gutxien ez hori. Esaten dugu eta esan dut eta ez naz errepikatu. Beste galdera bat. Hori izitezen inguruan kontusetan, ia zen horako supuestio aldaketan zenako eraginak izan dut situazioa? Printzipioz esan aldizu dena da, eragina epiko duela, beza aurreztu egingo dugula, hori ematen du, eta hori dela eta egin nahi dugun aldaketa, eta kopuru importantea da, etxegin egiten ari gara, igual urtero izango direla 60.000 euro inguru, baina hori da aztertzeko batzarra daukagu ostegun honetan, eta datorren astean gauza gehiago kontatzeko moduan izango gara. Besterik akaso? Segundu baten, nik bai zaren dola gauza pare bat. En primer lugar, he estado recientemente en Diputación para tratar varios temas relacionados con el municipio. En principio, principalmente el tema de Bidegorri y la cesión de los terrenos en los que queremos ampliar el parking del polideportivo. Y principalmente por este último tema, porque como sabéis, desde hace prácticamente unos días, pues es la titular la Diputación Foral de Vizcaya. En principio lo que se nos trasladó era que, como ya sabemos también, que hay una comisión técnica que está tratando todos los temas relacionados con la transferencia, que ellos de momento no podían dar pasos hasta que no esté por lo menos inscrito esos terrenos a su nombre, que todavía no lo está. Hoy he vuelto a hablar con ellos, en este caso telefónicamente, y lo que me han trasladado es que ya van a empezar a trabajar desde ya para registrar esa parcela a su nombre y posteriormente, lógicamente, poder cederlo al ayuntamiento para que podamos hacer ya las obras de ampliación del parking y de la mejora de la accesibilidad de ese entorno. Lógicamente, dar fechas en este tipo de asuntos sabemos que es difícil, además pues muchas veces surgen complicaciones, pero sí, lo que sí me han dicho es que están casi seguros que será durante este año. Ya sabéis que llevamos, pues yo creo que ya más de 2 años, pero en este caso con el Ministerio y demás, cuando era el propietario del terreno era el Ministerio de Fomento, y y ahora esperemos que este año ya sea una realidad. También tendrá, una vez que inscriban a nombre de la Diputación, no solo será el Departamento de Carreteras, no sé ahora mismo el nombre exactamente oficial, hay otros departamentos de la Diputación que también tomarán parte en este proceso, que es el Departamento de Hacienda, porque depende del Servicio de Patrimonio, pero en cualquier caso me han dicho que ya están trabajando también con ellos para ir adelantando y que en principio este año pues debería estar por fin solucionado y nosotros en el momento que nos cedan ya la titularidad del terreno, pues lógicamente realizaríamos las obras lo más rápido posible porque el dinero lo tenemos. Y luego, otra cosa, relacionado también un poco con temas de accesibilidad, me gustaría comentar, es una publicación que habéis hecho desde H. Bildu en
en vuestro muro de Facebook, porque bueno, creo que ahí se dicen cosas, algunas de las cuales no son verdades, y creo que también os queréis apuntar a algún tanto que no es vuestro, y creo que debemos de decirlo. Creo que no se dice la verdad cuando decís que a cuenta del escrito que habéis presentado hace poco para realizar algunas obras de mejoras de la accesibilidad del municipio, decís en esa publicación que nos hemos negado a incluirlo en el pleno. Bueno, se os dijo en las comisiones del jueves que lógicamente el mismo día que nos presentasteis el escrito, nosotros lo que hicimos fue pasárselo al aparejador municipal para que emita un informe, porque si bien hay actuaciones que son de fácil o bastante fácil solución a priori, hay otras que son difíciles de ejecutar, porque algunas incluso nosotros ya las hemos valorado varias veces, pero bueno, al final no hemos podido llevarlas a cabo. Por lo tanto, la razón principal para que no vaya unido a pleno ha sido esa, pero también hay otra importante, que es que no parece lógico, a nosotros al menos no nos parece que este tipo de obras pequeñas se lleven a pleno. No se ha hecho nunca, yo creo que ni aquí ni en ningún ayuntamiento, y nosotros sí, nosotros tampoco llevamos, cuando nosotros hacemos este tipo de obras, pues tampoco las traemos a pleno. Y se realizan bastantes a lo largo del año. Lo mismo que tampoco todo lo que pasa por comisiones viene a pleno, porque es que si no los plenos serían interminables. Si cada vez que hacemos un curso, una charla, o colocamos una farola, o rebajamos una acera, o ponemos una barandilla, lo traemos a pleno, pues estaríamos aquí, pues bueno, no sé, horas y horas. Yo entiendo que cuando hacéis propuestas queráis que sea pública y que se conozcan, y eso lo entiendo, pero eso lo podéis hacer a través de ruegos y preguntas sin un problema, o vuestros medios como Facebook, etcétera. Pero hombre, lo que no vemos es que haya que traer todo este tipo de historias a los plenos, porque al final nos eternizaríamos. Ya digo que dudo que en algún sitio lo hagan. Y luego también decíais, y digo decíais porque ya al principio lo pusisteis, pero lo habéis cambiado, que incumplíamos el acuerdo presupuestario, cosa que no es cierto, porque el acuerdo presupuestario, en lo que era el tema de accesibilidad, incluía el polideportivo, la construcción del ascensor del polideportivo, cosa que vamos a hacer, y la mejora de la accesibilidad del ayuntamiento, cosa que también vamos a hacer. Pero recuerdo que, como he dicho antes, que el presupuesto está definitivamente aprobado y por tanto disponible desde, creo que ayer. Y no, ese acuerdo presupuestario no trataba sobre esas propuestas que habéis hecho ahora, que desde luego todas las que sean factibles de hacer, las vamos a hacer. Porque ya os digo que algunas de ellas ya veníamos nosotros trabajando en ellas, como la plaza que se pintó en Guernica con Palancha, en el parking nuevo de discapacitados. Ya dimos la orden para que antes de Navidades se cambiara de sitio, porque la empresa que hizo las obras y pintó las plazas lo hizo mal. Y bueno, al final ya sabemos que la construcción para o prácticamente para en Navidades, y ahora han estado con otros temas más urgentes, pero bueno, el caso es que se va a hacer. Y la puerta del ambulatorio también se os dijo el jueves, que ya se trasladó. Bueno, llevamos también bastante tiempo peleando con este tema, y que ya en fechas recientes, desde Osakidetza han venido, han tomado ya medidas, y me parece que este era un gol que no habéis metido vosotros, que queríais apuntaros el mérito. Pero bueno, sin más. Luego, también decís ahí en Facebook que es especialmente grave que el nuevo semáforo no cuente con sonido para las personas de visibilidad reducida. Estoy de acuerdo con ello, pero ¿vosotros os habéis dado cuenta? Porque habíamos hablado del semáforo varias veces y nunca lo habíais propuesto. Nosotros no nos dimos cuenta y creo que vosotros tampoco. Lo que pasa es que luego es más fácil cuando alguien con una discapacidad nos lo dice, lógicamente ahí nos damos todos cuenta, pero claro, la culpa no es solo de unos. Y luego, joder, habláis de empezar ya a construir un municipio accesible. La accesibilidad en Ugao no ha empezado desde que habéis llegado vosotros. El ayuntamiento lleva trabajando muchísimos años en este ámbito. Y muchísimo antes, incluso de que nosotros estuviéramos, yo que quizás era el que más tiempo lleve aquí, junto con Ana Maite, antes también.
se hacen actuaciones todos y cada uno de los años. Lo que pasa es que la accesibilidad universal de un municipio no se consigue en el presupuesto de un año. Y bueno, pues por citar algunas de las actuaciones probablemente más importantes que se hayan hecho, pues estamos hablando de la construcción de rampas para acceder al ayuntamiento y a los locales de la policía municipal y aulas de estudio. Los locales de Bidesar son accesibles también porque tienen una especie de rampa para las personas de movilidad reducida. Los locales de la Casa Verde también son accesibles. Se han hecho infinidad de rebaje de aceras. Se han construido ascensores en el Palacio de Jana y en Culto Lechea. Se solicitó en su día a Osakidetza el cambio de las puertas por unas más accesibles, como he dicho antes. El túnel de Zoyo también fue una obra importante para mejorar la accesibilidad en ese punto. Se han hecho numerosas actuaciones en la escuela de Leitoque. El acceso a la Caneca con Parancha, diversos pasos elevados, la zona peatonal de aquí de la escuela, del centro del municipio, que eso sí que fue una obra de accesibilidad, que hizo que se eliminaran las aceras de la calle Larretamendi, de la calle Cartasuna, de la calle Landaco, de parte de la calle Barrena y de parte de la calle Udiárraga y de todo este entorno. También los accesos a las piscinas de Arandia son accesibles. Pasos del parking de Usila al paseo del entorno del campo de fútbol también. Se organizó también una jornada con personas de movilidad reducida para ver los puntos en los que no es accesible el municipio. Y bueno, yo diría que un largo etcétera. Con lo cual, pues bueno, yo entiendo de verdad que queráis hacer publicidad de las propuestas que hacéis, pero sí que os pediría que tengáis cuidado de no faltar a la verdad, por no decir de otra manera, y bueno, pues eso es un poco lo que quería decir, ¿no? ¿Puedo contestarlo? Pues claro. Bueno, primero pediros disculpas porque sí es verdad que los primeros sorprendidos cuando salió la información sobre que se había roto el acuerdo presupuestario fuimos nosotros y fue un error comunicativo, o sea, concretamente un error de comunicación que intentamos subsanar desde el primer momento que vimos solamente a partir de ahí. Claro, nosotros desde luego, primero, valoramos especialmente que sigan haciendo obras en este sentido para que se facilite la accesibilidad de las personas, por supuesto que sí. Nosotros sí queremos apuntar que queríamos que pasaran por el pleno, seguramente, igual por desconocimiento. ¿Por qué queríamos que pasaran por el pleno? Porque para nosotros es una forma de que esas pequeñas obras aparezcan en un acta y se materialicen, simplemente por eso. Que por desconocimiento, que tampoco otras muchas cosas, no sé más. Por otra cosa, no sé, igual cuando estamos hablando de tantos, yo he oído cosas que he venido aquí a hablar con el emparejador en concreto. Yo no sé desde cuándo habéis instado por ejemplo, a Osakidetza a que cambie esas puertas, no tengo ni idea, pero vine aquí hace 2 meses a comentar al emparejador que había que hacer eso en cuanto se pudiera, sin haberlo comentado ni siquiera con los compañeros. Y creo que eso no se hace con intención de aceptarse, se hace con intención de garantizar la accesibilidad, simplemente eso. Y por supuesto que queremos dar publicidad a las proposiciones que hacemos, por supuesto, claro. Es normal, lógico. Y luego, vale. por matizar, has dicho que nosotros, o sea, lo del semáforo que no nos habíamos dado cuenta. Pues yo no le veo nada malo a que alguien del pueblo te diga algo y tú lo plantees al ayuntamiento. O sea, para nada, vamos. Lo has dicho como si fuese algo de hasta que no os lo han dicho no os habéis dado cuenta. No. Y pues yo, para nada, o sea, vamos, todo lo que me digan en el pueblo que vea que es mejor para el pueblo, igual no me da cuenta, porque es normal, o nadie se habrá dado cuenta. Pero vamos, o sea, todo lo posible que se lleve al ayuntamiento. Vale. Si me doy cuenta, porque yo me doy cuenta. Si se ha dado el vecino de enfrente cuenta, pues se ha dado el vecino de enfrente cuenta. Vale, en principio la verdad que se aceptan las disculpas y se agradece de verdad, lo digo sinceramente. Lo de que queréis que se hagan, pues por supuesto, nosotros también, y he dicho además que las que se pueden hacer, las vamos a hacer, porque además son todas, creo que bastante... Hay algunas que tienen dificultades, ya os explicaremos por qué, porque ahora tampoco vamos a entrar aquí, pero las que se puedan hacer, las vamos a hacer todas. Y digo que... decís que no se hace con la intención de apuntaros el tanto. Bueno, yo lo digo porque se os dijo en comisiones que ya habían venido incluso a medir, con lo cual parece que las van a cambiar. Y bueno, aparece ahí entre vuestras propuestas, que a mí me daba a entender que queríais dar a entender vosotros que era vuestra propuesta. Pero bueno, sin más, eso entiendo que es lo de menos, porque me dices que no ves nada malo en que alguien lo haya
lo haya propuesto, por supuesto. Si nosotros también hacemos muchas cosas porque nos lo dice la gente. Pero el problema es que en esa publicación pone que es especialmente grave que se haya puesto un semáforo y tal. Por eso lo he dicho. No es grave. Es grave. Pues sí, claro, ahora está a todo lo eso es lo que he dicho yo. Que a todo lo pasado, pues claro. Pero lógicamente, pues con estas cosas también aprendemos. No desconozco si hay alguna persona con visibilidad reducida o ciega que pasa por ese entorno, no lo sé. Pero en cualquier caso está claro que todos los semáforos que se instalen a futuro tendrán que ir por ese esto. Y seguro que no nos vuelve a pasar. Bueno, creo yo. Vamos, porque esto sí que sería grave. Y bueno, totalmente de acuerdo en que las propuestas de la gente se materialicen y no hay ningún problema en ello. De hecho, para eso hacemos las encuestas de los presupuestos participativos, para eso fuimos de los primeros municipios en habilitar una app para el móvil para que nos hicieran llegar avisos, etc. Así es que al final nosotros no somos más listos que nadie. O sea, y tampoco tenemos ojos dentro del pueblo. Al final muchos ojos ven más que unos pocos. Y desde luego se agradecen igualmente las propuestas de la gente del pueblo como las vuestras también. O sea, y insisto, las que se pueden hacer, las vamos a hacer seguro. Vale. Y el Athletic, ¿vale? Venga,